Eh, bueno, pucha, hoy día he tenido puras clases con pocos alumnos. Qué fome, no me gusta eso. Pero mira, mientras llega más gente, a ver si esperamos un poquito. Les quería contar que, oye, ¿a ustedes les gustan las nubes? Así como sacarle foto a las nubes. Yo saqué a nube harto en Chiloé. Estuve viviendo Ah, 2 meses en Chiloé por trabajo, pero ay, qué lindo. hablo como el año 2014, no, 2012, ¿Y las 2012. tení? En ¿Las fotos? Instagram, pero las podría Ah, ya. mostrar otro día. Ya, pues, es que estaba, yo soy bien buena para mirar nubes, o sea, para sacarle fotos y últimamente me he dedicado, no es que le había contado a grabar estos timelapse, como grabar video así en formato rápido de las nubes y se ven los movimientos de la atmósfera, se ve el cizalle, después cuando vean en dinámica se ven muchas cosas con los videos. Entonces quería hacerme un Instagram como de observadora de nubes, pues, entonces y subir ahí como mi material, pero no solo el mío, sino que a ver si es que ustedes también se motivaban, quizás, por ejemplo, ahora viene lluvia, o sea, no viene mucha lluvia para Santiago, pero igual vienen nubes, y para mí con eso ya estoy contenta, con que vengan nubes. Entonces, quizás a ver si sacan algún registro estos días, una foto, algún video y me lo pueden mandar y para yo tener material para mi página. A ver si me apoyan con eso. Si es que les sale, si no les gusta, a mí me encanta sacarle fotos a las nubes. Es que son muy bonitas. Y aparte, como toda santiaguina, que nunca he visto tantas nubes, yo veo una nube y casi me pongo a llorar. Cuando vivía en Conce, sí, en Conce habían hartas nubes. Uy, Conce, fue muy bonito vivir allá. Acá no hay nadie de Conce, ¿cierto? Sí, po, pero no están las chiquillas, no han llegado. También donde Oye, hay nubes pero bonitas es. ¿Ah? no, te voy a decir que había un Instagram, creo, de nubes de buche. No recuerdo cómo se Ah, sí, pues llama, se lo creo que se hicieron. llama así. No sé Sí, si nubes de sigue. buche. Pero eso lo hizo este curso, pero del año pasado o antepasado. Entonces, como el curso después no siguió, eh, pero claro, quedó como un proyecto de curso. Pero este es mío. Ah. Eh, así que, claro, no es en torno al curso, sino que porque yo subo todas mis cosas a mi Instagram, pero igual ya parece spam mi Instagram, ¿cachai? Así que, bueno, y el de Instagram se llama Observa Nubes, para que lo sigan mientras tanto, a ver si ahí vamos, me mandan cositas, pues me las pueden mandar a mi correo o por WhatsApp, no sé. Ya empecemos entonces porque ya son las. Hablando de, ocho. hablando de Dime. cambios, lo que pasa es que estuvimos hablando por el WhatsApp, pero no sé qué pasó que no, no te avisamos, pero como que hablamos lo del jueves y todos están de Ah, acuerdo que ya, sea a las 6, eso sí, ya. porque como habemos hartos que Ah, ya. trabajamos. Sí, pues, a ver, déjame ver mi calendario al tiro. Qué bueno que me dijiste. Me hubiesen dicho antes, bueno, igual yo he estado esta semana, pero yo creo que estuvo bien que me dijeron hoy día. Eh, entonces dejémoslo para los jueves, el jueves a las 6. Sí, perfecto, no tengo problema. Entonces este y todos los eventos. Ya, ahí lo cambié. Entonces, pero están todos así como, todos de acuerdo, todos saben, ¿cierto? O sea, en el grupo de Ya, WhatsApp estamos todos y se habló. ya, vale, vale, vale. Bueno, si no, yo voy a subir un comunicado al foro, así como por si acaso. Entonces, hoy día vamos a ver el SQT. No alcancé a terminar todos los ejercicios, pero los terminamos juntos. Mira, la cosa del SQT, chiquillo, y en general las fórmulas de vapor de agua en el aire son fáciles. Es una materia bien, bien intuitiva, bien, bien, digamos, sin trucos raros ni nada por el estilo. Entonces, hasta a mi parecer es muy entretenido. Esta materia es súper entretenida.
Entonces, el foco de esta auxiliar y probablemente de la otra, porque Roberto me dijo que le iba a sacar el jugo al tema del agua y de las nubes, eh, ¿cómo se llama? No, vamos a hacer muchos ejercicios. O sea, la idea es que haya mucha práctica, cosa que ustedes estén, imagínense que yo esta materia ya la escribí, la estudié y todo un poco, pero después cuando me puse a hacer el SQT me acordaba de todo, no, no tuve ni que mirar porque como que ya uno se va haciendo como un experto en SQT, entonces ustedes la idea es que les pase lo mismo. Ya, ay, quiere entrar el Pablo. Ah, qué bueno que están llegando todos. Hoy, ¿sabes que me pasa algo tan triste? Hice una clase para otro curso que es como intro a la meteorología. La Victoria estuvo conmigo en ese curso. Y, y no sé, pues yo cuando hice el curso con la Victoria, ¿cuántos llegan? O sea, era presencial, imagínense, aquellos tiempos. Y igual llegaban como 20 alumnos, era un curso grande. Y después ya online, la primera clase me acuerdo que llegaron como 15, ya bien igual. Y hoy día me pueden creer que llegaron 3 personas. 3 personas para hacer un auxiliar que me demoré como 2 días en hacer el auxiliar. Y igual uno se esfuerza en hacer las cosas bien, pues me imagino que ustedes después cuando hagan sus auxiliares, probablemente ustedes también van a ser auxiliares de estos cursos después. Eh, ¿Por qué se los digo? Porque en general los alumnos del magíster son los encargados de ser los auxiliares de los ramos de intro para los pregrados y para los magísteres. Pues de hecho, todos mis compañeros son profes, o sea, mis colegas ahora. Y claro, uno igual se toma su tiempo en preparar una buena auxiliar. Bueno, hay Pero sí, buena y mala auxiliar. Dime. pero sí. No, no sé, que contaba otro compañero en la clase anterior de que parece que se fueron a paro, no sé. Quizás tiene relación con Sí, eso. después supe. No, sí, ya después Ah, supe, no, pero no igual creo me que sea dio algo en pena porque me. contra tuya. No, no, yo tampoco, que si ni me conocen, si le hago clase una vez al mes nomás, porque somos 3 auxiliares. Pero claro, sí, pero igual me dio pena. Y después me dijeron que había paro. Y dije, pucha, qué lata, hubiese sabido por último la corría. Y después dije, me va a pasar lo mismo con los chiquillos del magíster, y después me acordé que los magíster no se van a paro. Así que les digo al tiro, chiquillos, los magíster nunca nos hemos ido a paro. Y por experiencia han habido paros grandes en Buchef y nosotros nunca no, en el magíster no nos permitieron nada. Bueno, igual el magíster ya es como una cosa más profesional, así que ya ahí uno no está dispuesto igual a perder una clase por algo que al final tú estás pagando, que igual ya después los magísteres los paga uno mismo a veces. Así que ahí está la Joana, y llegó la penquista. Pero la Joana está acá en Santiago. Así que bueno, empecemos con esta materia. Y esta cosa de antes no me estaba funcionando, pero ahora sí. Eh, ya, le puse termodinámica 4 y final no creo, porque el otro día hablé con Roberto y le dije que en qué parte iba más o menos y me dijo que se iba a tomar como este periodo de la termodinámica del vapor de agua un poco para largo, en el sentido de que quiere profundizar en las tormentas severas, cosas así como estos cumulonimbos, y me imagino que eso lo van a ver en la parte de las nubes, que es la materia que viene después no sé si ya empezaron a ver en la materia de las nubes. Y entonces ahí el Roberto me dijo que se iba a quedar un rato ahí, así que parece que todavía nos queda para rato con la termo. Y después de la termo ya vendría toda la parte radiativa de la atmósfera. Entonces nosotros ya conocemos en general la dinámica y la estática seca de la atmósfera, o sea, de una atmósfera con aire seco. Sabemos que se rige por ciertas ecuaciones, sabemos que nosotros tratamos de manera diferenciada al vapor de agua y al vapor de aire seco, pero necesitamos métricas para poder saber cuál es la contribución del vapor de agua en la atmósfera, medirlo, saber cuánto hay de vapor de agua en una medida tangible, como por ejemplo en gramos, en masa de agua, ya sea en forma de razón de mezcla, que va a ser esta definición que en algunos libros le ponen W, en otros le ponen R, pero en este caso nos vamos a regir por la nomenclatura del libro del Wallace, que va a decir que la razón de mezcla va a ser entonces la masa del vapor de agua sobre la masa de aire seco, o sea, va a ser un ratio, ¿cómo se dice? Una razón propiamente tal, valga la redundancia de razón de mezcla, una razón entre la masa del vapor de agua y la masa de aire seco.
Por otro lado, la humedad específica es una razón entre la masa del vapor de agua sobre la masa total, es decir, la suma entre la masa del vapor de agua con la masa del aire seco, pero en general la masa del vapor de agua es súper pequeña en comparación a la masa del aire seco, ustedes eso lo saben. Si el vapor de agua es como en el mejor de los casos un 4% de la atmósfera y en el peor un 0, algo, un cero, ya. Entonces nosotros bajo ciertas condiciones podemos decir que la humedad específica es bien parecida al vapor, a la razón de mezcla, ¿ya? Nosotros en general vamos a trabajar con la razón de mezcla, de hecho nosotros ya conocemos la razón de mezcla, yo se las mostré hace un par de clases cuando despejamos la temperatura virtual, entonces ahí ya sabíamos un poquito de ella, y también en esa clase vimos que habían algunas relaciones que son útiles al momento de trabajar con la razón de mezcla, como por ejemplo la relación entre la presión parcial del vapor de agua, la razón de mezcla y la presión del aire sobre este épsilon, que este épsilon no es nada más que la razón entre la constante del gas del aire seco, perdón, del aire húmedo sobre la constante de gas del aire seco, este épsilon de acá, que es como 0,666, algo así. Bueno, entonces, cosas fáciles, chiquillos, definiciones fáciles, nada grave. Un ¿Sí? poco de teoría, ¿sí? Una pregunta rápida ahora que estabas mostrando estas La ecuaciones. ecuación. ¿Te acuerdas cuando nos mostraste la temperatura virtual y nos dijiste algo de que igual estuviste tratando como de sacar, demostrar la ecuación y que no habías podido? Sí. Y yo estuve ¿Pudiste? viendo también, sí pude, pero es que precisamente quería preguntarte por eso, porque me acuerdo que en las diapositivas que tú subiste, en la razón de mezcla lo tenías como 1 más 0,61 W por T. Sí. Y yo estaba tratando de hacerlo con el W que tienes ahí, WMB entre MD, y no podía, Ujú. no podía. Y después me Ya. acordé que el profe nos había mostrado también la temperatura virtual, pero con Q, 1 más Sí. 0,61 Q, Ah, y ahí fue donde pude hacerlo. Utilizando Q fue donde pude despejarlo. Pero como mm, que después, no sé, yo lo pensé y dije, tal ujú. vez como que se equivocó en No, poner no. W o Q, pero ahora Mm, que me parece que Tiene todo el no me sentido del acuerdo. mundo. No me acuerdo ahora en qué momento lo Ujú. vi y lo volví a ver con W, entonces como que me entró la duda de si se utilizaba la W o Q, pero ahora que estás mencionando esto de que Q es aproximado a W, entonces sí, creo que Tiene ahora me hace sentido. sentido eso, sí, Sí. porque no Y sabía fíjate si era que, Q o sí. W. Oye, y qué buena idea, porque sabes que voy a tratar de hacer el cálculo de nuevo, pero usando la fórmula de Q, porque capaz que ahí, porque yo me acuerdo que había un 1 por ahí, un 1 más que sobraba, y capaz que de ahí salga, pues y ahí de con el Q. Lo voy a hacer igual y súper buena la acotación. Aymarani es tu nombre, ¿cierto? Qué bonito nombre. Mayrani, Lo voy sí. a hacer. Amairani, ya. Vale, vale, perfecto. Gracias por tu aporte. ¿Alguna duda? Oye, ¿Todos cacharon? Ah, dame, dime. eh, pero entonces en ese caso es indistinto si utilizamos Q o si utilizamos W, digamos, Eh, haciendo la eh, aclaración. Tú puedes poner claro, haciendo en general, eso es lo que hacemos en los ejercicios, sabiendo que la concentración de vapor de agua con respecto a la masa de aire seco es baja, nosotros podemos igualar Q igual a W. Sí, es algo que sí se hace. No te tiene que dar miedo hacerlo en una prueba, por Ya, ejemplo, porque eso está estipulado, no es algo raro, ¿cachai? ¿Ya? ya, Ya. gracias. Ya, no a ti. Buena la. Voy a intentar hacerlo nuevo porque ese día, uy, qué frustrante cuando uno está tratando de hacer un ejercicio y no le sale. Ya, bacán, sigamos. Bueno, y un poco de teoría, este es el agua que hay en el aire, ya nosotros hasta el momento no sabemos si es que el aire puede sostener, cuánta agua puede sostener, etcétera, pero les cuento que el agua tiene un límite de cantidad de cantidad de agua que puede sostener. ¿Ya? Entonces, a este límite, a esta cantidad de vapor de agua máxima que puede tener el aire, se le va a llamar en este caso razón de mezcla saturada, ¿ya? Y también, dicha de otra manera,
presión parcial del vapor de agua en la atmósfera saturada. ¿Y cuándo sabemos que la atmósfera está saturada? Bueno, en este caso, si es que la tasa de evaporación es mayor a la tasa de condensación, quiere decir que esta atmósfera no está saturada porque todavía puede seguir, digamos, aumentando, recibiendo mayor vapor de agua y conteniéndolo, almacenándolo, ¿ya? Porque acá cuando una flecha es más grande que la otra, quiere decir que hay un almacenamiento en este balance de masa. ¿Ya? Y cuando la tasa de condensación es igual a la tasa de evaporación, quiere decir que todo lo que entra por un lado está saliendo por el otro. O sea, acá no se está almacenando nada. ¿Y por qué no se está almacenando nada? Porque no se puede almacenar más. Y esa tasa de almacenamiento o en esta presión parcial de la vapor de agua saturado va a depender directamente de la temperatura del aire, y del sistema en general, ¿ya? Nosotros decimos, según la definición anterior, que la razón de mezcla o la presión parcial de vapor de agua va a ser igual a la razón de mezcla de la temperatura del punto de rocío a una cierta presión o directamente a la presión parcial saturada a la temperatura del punto de rocío. ¿Ya? La temperatura del punto de rocío, ustedes me imagino que ya la conocen, es la temperatura a la cual si es que nosotros friamos una parcela de aire isobáricamente, la saturamos, ¿ya? Y esto en realidad dice lo mismo. Entonces, en función de esa definición anterior, podemos volver a definir nuestra presión, nuestra razón de mezcla saturada, ¿ya? Y nuevamente dejarla en función del épsilon, que es 0.622 por la presión parcial saturada sobre P. Y esta ecuación es bien famosa y es bien utilizada para los problemas que vamos a ver. ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, definiendo la razón de mezcla como la masa de vapor saturada, ¿ya? Esta masa es la máxima que puede contener, ya llegamos al equilibrio sobre la masa de aire seco. Y ahí reemplazamos la ecuación de estado, ¿ya? Y luego despejamos, digamos, y cambiamos los órdenes de los RB, los RD y se nos da el épsilon, ¿ya? Sigamos. Y bueno, ya sabiendo qué es la saturación y la no saturación, podemos definir la razón de mezcla, que se define como la la humedad relativa, que se define como la razón de mezcla sobre la razón de mezcla saturada por 100, o dicho de otra manera, la presión parcial de vapor del aire por la presión parcial del vapor saturada por 100 también. Entonces, esto es una medida en donde vamos a hablar de la realidad del aire, que es lo que está arriba, sobre lo que puede sostener máximo de humedad el aire, y esto depende, de aquí abajo depende de la temperatura. Entonces la humedad relativa va a depender de dos cosas, de la humedad del vapor de agua que tenga el aire y de la temperatura que éste tenga. Entonces si tenemos una humedad relativa muy alta, eso no quiere decir que tengamos poco vapor de agua en el aire. Podemos tener igual harto vapor de agua, pero quizás una temperatura muy alta. O si tenemos una humedad relativa de un 100% y hay 2 grados Celsius afuera, eso no quiere decir que haya mucho vapor, quiere decir que la temperatura está tan baja que la razón de mezcla saturada es muy baja también, ¿ya? Y esa relación está dada por Clausius-Clapeyron. Ya, esta ecuación es esta de aquí abajo, que viene dada por esta relación de acá arriba, en donde dice que el cambio de la presión parcial saturada con respecto a la temperatura se va a relacionar con la temperatura y con el calor latente de vaporización y la constante del gas de la B, ¿ya? Entonces, principalmente con la temperatura. Y esto entonces, si uno lo deriva uno lo integra y lo despeja, obtiene una expresión de la presión parcial de saturación dependiendo, o sea, que depende directamente de la temperatura. Esto puede ser para el hielo y para el agua líquida. Entonces, sigamos con el agua líquida por esta vez, porque más adelante vamos a meter la parte de los hielos. ¿Ya? Entonces, esta ecuación nos va a permitir determinar la presión de vapor de saturación en función de la temperatura. Muy útil. Casi que de memoria, chiquillos. ¿De dónde vienen todos estos números? Yo los puse nomás, y en realidad, por ejemplo, acá, este 5.42 es un calor latente de vaporización que viene acá arriba, una masa molar del vapor de agua, que es un MW, partido por R de la constante del gas general. Ese 5.42 por 10 elevado a 3. Está en el libro, yo lo puse en el número porque no sé qué me pasó, pero la ecuación en sí ahí tiene más cosas.
¿ya? No es difícil de resolver porque cuando uno reemplaza todas estas cosas raras por números, vemos que solo esto depende de la temperatura. Así que es genial. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a saturar una parcela de aire? En este caso, ¿cómo podemos llegar a este RS? Bueno, de tres formas de manera genérica. Primero, podemos nosotros humectar la parcela de aire, ¿ya? ¿Cómo se puede humectar? ¿Se le ocurre algo? Puede ser por el chat o si quieren me hablan. ¿Por evaporación? Sí, por evaporación, por ejemplo, el aire que está sobre un lago, sobre un cuerpo de agua, puede, sin cambiar sus unidades de temperatura, o bueno, igual se va a cambiar un poco la temperatura por el calor latente, pero puede aumentar su razón de mezcla, digamos, por concepto de evaporación. Luego viene el enfriamiento isobárico, que como les dije, era lo que nos permitía definir la temperatura de punto rocío, que lo que hace es que partimos desde este punto que no está saturado a cierta temperatura, enfriamos esta parcela de aire y llegamos entonces a la saturación, que está dado por esta ecuación de presión parcial de saturación. Llegamos a esta curva y pasamos a la saturación a cierta temperatura, y esa es la temperatura del punto rocío. Y luego viene el ascenso adiabático, que también es una especie de cooling, también es una especie de enfriamiento, pero no es isobárico, sino que es adiabático. Se sigue una línea de temperatura potencial constante en altura y gracias a eso podemos entonces enfriar la parcela hasta alcanzar su saturación. Entonces, este es como, el ascenso adiabático acá sería como una diagonal, pero igual llegaría a lo mismo. Entonces, la tercera manera de saturar la parcela de aire va a ser el ascenso adiabático. Y más o menos esto nosotros lo graficamos en un diagrama que ustedes ya lo vieron. Este diagrama está compuesto de un montón de rayas, pero en este caso les voy a mostrar el ejemplo del nivel de condensación por ascenso solamente con dos rayitas. Como nosotros estamos en presencia de un ascenso adiabático, en este caso consideramos un punto inicial, que ese punto inicial va a estar dado por una presión inicial. En este caso P0 sería igual a 1000. Entonces va a partir en el punto A, ¿ya? Y este punto A tiene una cierta cantidad de razón de mezcla que va a estar dada por la razón de mezcla que tenga la temperatura del punto rocío, que va a ser la temperatura del punto B, ¿ya? Aquí está TD. Y ese el WS que pase por esta línea, que va a ser esta línea verde, va a ser una línea de razón de mezcla de saturación constante, va a pasar por ese B, tiene otra digamos, inclinación, y esto nos va a dar la razón de mezcla de la parcela de A. Entonces, si es que nosotros queremos enfriar esta parcela diabáticamente, la subimos por una diabática seca porque no está saturada, y esta diabática seca va a subir a lo largo de los niveles de presión hasta llegar a los 800 hectopascales, y en los 800 hectopascales va a pasar que R va a ser igual a RS, porque R empezó a, digamos, no bajó, R se mantuvo constante, pero la temperatura disminuyó lo suficiente para que RS disminuyera. Entonces acá nos encontramos con RS, y esto es lo que se define como el nivel de condensación por ascenso, que es una de las cosas que nosotros podemos calcular en base a esta digamos, ascenso adiabático. Ya, entonces les presento ahora con más líneas este SQT, ¿ya? En la primera figura vemos que el SQT se divide en la vertical en distintos niveles de presión, que son líneas horizontales, que en este caso están puestas como color verde. Después vamos a ver el SQT, el final, ¿ya? Y también podemos identificar otras líneas que están, digamos, como en diagonal, que son las isotermas. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, nos dicen que estamos en un nivel de 800 hectopascales y que la temperatura es 20 grados Celsius, ustedes tienen que seguir estas líneas. Entonces tengo 20 grados Celsius, en los 800 hectopascales, ahí estoy, en ese punto. Acá no se sube en recto para arriba. ¿Se escucha bien? Porque dice que mi conexión está inestable. Se corta un poco. Ah, chuta. A ver si me muevo mejor. Me voy a ir para el living. ¿Me esperan un poquito?
Ya. Ahora sí no se va a cortar. Ya, porque esta parte es súper importante que la entendamos bien. Entonces, vemos en la primera figura que las horizontales son las isóbaras y las líneas, entonces las isotermas no van a estar en vertical, chiquillos, va a estar en diagonal. Entonces, si yo quiero saber el punto de la temperatura en altura, tengo que seguir estas líneas, porque si me voy a mirar directo el eje X, ahí ya tenemos el primer error. Ya en la B se puede observar que sobre estas líneas hay otras líneas que también están un poco en diagonal, pero con menos pendiente que las isotermas, que están todas, o sea, no se dibujan mucho en paralelo, que, no sé, dice isohumes, pero, no, pero son líneas de razón de mezcla saturada constante. ¿Ya? Tiene un nombre esto en español, que no sé si alguien lo conoce, pero no es isohume. Pero llamémosla en este caso líneas de razón de mezcla de saturación constante. Entonces estas líneas nos van a decir para cierta temperatura cuál es la cantidad máxima de razón de mezcla que esa parcela de aire puede sostener. Esa sería entonces la parte B. Y a esa línea también hay que sumarle los dos tipos de las líneas adiabáticas, que son las distintas líneas que nos van a decir cuál es el camino que va a seguir la parcela de aire cuando suba, ¿ya? Entonces estas primeras dos, el A y el B, van a ser propiedades de la parcela de aire que va a ir subiendo, y la C y la D van a ser los caminos que va a tomar la parcela de aire cuando vaya subiendo. Entonces, por ejemplo, si es que acá nos dicen, tenemos un lugar en la superficie terrestre a 800 hectopascales, por ejemplo, no sé, en una zona cordillerana. Y dice que desde ahí parte una parcela de aire que va a subir adiabáticamente. Entonces, desde acá, y me dice que está a 0 grados Celsius. Entonces, yo busco el 0, subo por la línea de la temperatura, llego hasta los 800 hectopascales, y ahí recién que me ubiqué con la temperatura, subo por la línea adiabática seca. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre el nivel de condensación por ascenso. Luego están las otras líneas que se superponen a todas las anteriores, que son las líneas de adiabática húmeda, que como pueden ver, la adiabática húmeda tiene menor pendiente que la adiabática seca. ¿Por qué pasa eso? Porque la parcela de aire, al estar ya en un proceso de condensación de vapor de agua, está liberando calor latente. ¿Ya? ¿Estamos bien con ese concepto? ¿Lo ubican bien? Que la pendiente de la adiabática húmeda es menos inclinada que la adiabática seca, porque al haber proceso de cambio de calor latente, lo que pasa es que el calor añadido, esto está relacionado con la primera ley de la termodinámica, el calor añadido a la parcela de aire, en vez de gastarse en aumentar la temperatura, se va a gastar en cambiar la fase. Entonces, ese calor añadido se va a enfocar primero en cambiar la fase y después en cambiar la temperatura. Entonces, cuando condense, ese proceso va a liberar energía. ¿Ya, chiquillo? Entonces va a hacerlo más cálido. Rocío, ¿Sí? creo que estoy seguro, pero solo para estar más seguro. ¿Pseudo-adiabático es lo mismo que lo que ahí dice como moist adiabatic? Creo que también estoy segura. Hace tiempo que no uso ese concepto de pseudodiabática. Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? O sea, Ya, por lo menos las líneas sí. ya, bueno, gracias. Ya, qué bueno. Gracias también, Alejandro. Sigamos entonces. Estoy grabando. Sí. Buena acotación, chiquillo. Entonces, cuando nosotros unimos toda esta ensalada de distintas curvas, nos queda algo así. En general, uno después se acostumbra, tampoco es nada grave. Después uno ya parece chino al principio, pero después se transforma en una herramienta súper útil. Lo importante que tenemos que saber acá es que hay algunas ecuaciones que rigen estas líneas. Bueno, en general todas estas líneas tienen ecuaciones asociadas. En el caso de la RS, esa está asociada por la presión parcial de saturada, que depende de la temperatura. Las líneas que suben por la diabática seca siguen una línea de temperatura potencial constante que está dada por esta ecuación. Y también la línea de adiabática seca también tiene un cambio, un lapse rate o un gradiente vertical de temperatura del aire seco que está dado por G partido CP. Entonces, todas estas cosas que vimos en el pasado se asocian con este diagrama. Ya, entonces, como les dije, la idea de hoy es enfocarnos un poco en ejercitarnos con los SQT.
Pucha, yo me acuerdo que cuando estábamos en las clases presenciales era entretenido, no les quiero sacar pica, pero uno iba con su SQT en hojita, iba ahí con tu SQT, con tu hojita, te sentabas y ahí con el lápiz uno iba subiendo. Y era entretenido, a mí me gustaba. Y ahí uno le ponía distintos colores y todo, después la prueba también. Bueno, pero a falta de lápiz y en presencia de pandemia, les presento PowerPoint. Así que para la prueba o para todo lo que ustedes vayan usando, bienvenidos al PowerPoint y sus herramientas digamos, de formas para ir siguiendo las líneas y obtener los mismos resultados. ¿Ya? Entonces, bueno, dice este ejercicio que si la presión superficial en Antuco es de 850 milibares o hectopascales, la temperatura es 5 grados Celsius y la temperatura del punto rocío es menos 5 grados Celsius. Entonces, conociendo esos datos, ¿cuál es la humedad relativa en Antuco? Ya. Entonces, acá yo antes que todo traspaso los datos. Ya, en general, acá puse la respuesta. Ah, no puse lo que saqué acá. Entonces, traspaso los datos. Dice Antuco 850 hectopascales, la temperatura 5 grados Celsius y la temperatura del punto rocío menos 5 grados Celsius. Entonces, ay, qué lata que puse toda la respuesta al tiro, pero si lo hiciera a mano me demoraría mucho. Entonces dice 850 hectopascales, ya la línea negra entonces imaginaria, usted haga la imaginaria, trácenla en los 850 hectopascales. Después dice que la temperatura en Antuco es de 5 grados Celsius. Ya, entonces voy a los 5 grados Celsius y subo por la línea de la isoterma de 5 grados Celsius y cuando intersecto con la presión en donde está, ahí me quedo, ahí estoy. Entonces esas son las condiciones de Antuco de temperatura. Y dice que la temperatura del punto rocío es 5 grados, menos 5 grados Celsius. Entonces voy al menos 5 y subo por la isoterma hasta los 850 hectopascales y ahí tengo mi TD. Luego, me piden cuál es la humedad relativa. Y yo sé que la humedad relativa es igual a razón de mezcla sobre razón de mezcla de saturación. Entonces, para saber la razón de mezcla de esta parcela, simplemente voy a la temperatura del punto rocío y veo que la línea de igual razón de mezcla de saturación, que es esta línea verde que sube por acá, ¿ya? Y yo ahí la destaqué, es igual a 3 gramos partido kilogramo, ¿ya? Entonces 3 gramos partido kilogramo. ¿Y qué nos falta saber? El razón de mezcla de saturación. Entonces voy a la línea de la temperatura real de Antuco y me dice que la presión parcial de saturación a esa temperatura es de 6 gramos partido kilogramo. Entonces reemplazo ese valor abajo y me dice que la humedad relativa entonces en Antuco es de un 50%. Y con eso terminamos ese ejercicio, ¿ven? No, nada terrible, todavía no estamos con ascenso adiabático ni nada, estamos como con cálculos que podríamos hacer a mano, pero que el SQT nos facilita bastante la vida, porque acá, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber calculado el WS en las dos temperaturas, con la fórmula la de Stefan Boltzmann es la de la radiación, con la Clausius-Clapeyron, con la relación de Clausius-Clapeyron. Entonces, qué lata. O sea, en realidad nada terrible, pero el diagrama termodinámico nos ayuda harto, soluciona harto la vida. ¿Alguna duda? ¿Todo bien, cierto? Es facilito. Ya, pues me van diciendo si les van surgiendo dudas, chiquillos, ahí vamos a conversar. Luego dice, la presión superficial en Viña del Mar es 1020 hectopascal. Claro, una zona costera a 0 metros sobre el nivel del mar, así que bien. La humedad relativa es del 60% y la temperatura es 10 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura del punto rocío? Entonces vamos de nuevo, tenemos nuestros datos iniciales, dice que estamos a los 1020 hectopascales, o sea, estamos en superficie, estamos en la base de nuestro SQT. Dice que la humedad relativa es del 60% y la temperatura es 10 grados Celsius. Entonces acá nos posicionamos directamente en los 10 grados Celsius y en los 10 grados Celsius dice que tenemos un RS de, a ver cuánto le puse acá, 7.5 gramos partido kilogramo, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos falta saber? Nos falta saber tenemos el RS, espérense, estoy media confused, 7,5, claro, tenemos el RS, y nos falta el R. Ah, ya, acá esa S no va ahí chiquito.
Y nos falta el R. ¿Y cómo podemos obtener el R? Con esta formulita de acá. Ay, a ver, estoy confundida. Espérense, déjenme ir a buscar mi cuaderno. ¿Quién? A ver. Que se me quedó la... ¿Con esa todavía o no? Piénselo ¿Con mientras. ¿Ah? la de la anterior? Esa, ¿La de la humedad relativa? sí. Ah, ya. ¿Cierto? A ver. R es igual a RS por humedad relativa. Ajá. Ah, ya, ahí sí. Ah, ya, tenéis toda la razón. Entonces la humedad relativa lo puse como 0,6. Claro, la dividí al tiro en 100. Ya, gracias. Entonces RS va a ser igual a la humedad relativa dividido en 100, que en este caso nos queda 0,6. Y gracias a eso podemos obtener nuestro R, digamos, del total de la parcela de aire, que ahí no va SS. Y nos queda que el R de esa parcela de aire es 4,5 gramos partido kilogramo. Y gracias a eso, entonces, nosotros nos podemos bajar por una isóbara, en este caso que sería la de 1020, y vamos a llegar a intersectar este 4,5, que sería esta línea verde de acá, ¿ya? Yo lo puse ahí, sí, está bien. 4,5, esta cuestión es de estimaciones, y ahí vamos a llegar entonces a que la temperatura del punto rocío va a ser más o menos 2 grados Celsius. ¿Ya? Porque acá no tenemos que bajar por la diabática, por la isoterma, porque ya estamos posicionados en el nivel base del estudio. Ya, entonces eso, claro, acá me faltó poner la misma ecuación de atrás, la usamos acá, así que nada difícil tampoco, nada complicado. Seguimos en la misma línea de la superficie. ¿Ya? Acá dice, entonces, la presión superficial es 1000 milibares y la temperatura es 35 grados Celsius. La temperatura del punto rocío además es 22 grados Celsius. ¿Cuál es el nivel de condensación por ascenso? Entonces acá ya empezamos a subir a niveles más altos o a otros niveles de presión. Entonces acá tenemos como condición inicial que la presión es 1000 hectopascales. Entonces acá ya estamos ubicados en esta línea, en la línea de los 1000 hectopascales, no en la superficie, porque acuérdense que la superficie es 1020 por ahí. O sea, no digamos en el punto más bajo del SQT, acá la superficie está a los 1000 hectopascales. Dice que la temperatura es 35 grados Celsius, entonces vamos al 35 y subimos hasta los 1000 hectopascales, y la TD es 22, entonces vamos al 22 y subimos hasta en los 1000 hectopascales, que serían estas dos líneas rojas. Dice entonces que tenemos que encontrar el nivel de condensación por ascenso, pero como también tenemos estos dos puntos, podemos encontrar la humedad relativa. La humedad relativa entonces se compone de la RS, que se obtiene gracias a la temperatura o a la temperatura que tengamos en el punto, y la intersección con la RS, en este caso sería 35, y la RS de la temperatura, o sea, la RS de la parcela, y la R se obtiene con la intersección de la RS, y con el punto, en este caso sería, o sea, y con la temperatura del punto rocío, y esa sería la R de la parcela de aire. Y ahí con la ecuación que utilizamos en la parte anterior, con la relación entre ambas, con la razón entre ambas, se obtiene la humedad relativa, que sería un 60%. La idea es que ustedes igual vayan haciendo estas cosas en sus diagramas en su casa o en el Power. Pero nos falta entonces el nivel de condensación por ascenso. Estamos en la superficie, que son los 1000 hectopascales con 35 grados. Subimos por la diabática seca, que son las líneas café, y llegamos hasta el punto en donde nos intersectamos con la línea de razón de mezcla saturada, que fue dada por la temperatura del punto de rocío abajo en superficie, y al encontrarnos con esta línea ubicamos el nivel de presión, que nos va a indicar el nivel de condensación por ascenso, que miren, acá yo le puse 830, pero si ustedes le ponen 850 tampoco está malo. A eso voy con esta cosa de que de repente hay cosas que son media al ojo. Yo le puse 830, podría haber sido 840. ¿Ya? Entonces estamos todos bien con el nivel de condensación por ascenso. Subimos por la diabática seca. Ya, dice, el nivel de condensación por ascenso se ubica a 850 milibares y la temperatura en superficie es 27 grados Celsius a 1000 milibares. ¿Cuál es la temperatura de punto de rocío en superficie? Entonces, las condiciones iniciales son
presión 1000 hectopascales, aunque el nivel de condensación por ascenso se ubica a los 850 y la temperatura es 27. Entonces sabemos que la superficie está a 1000 hectopascales, la temperatura es 27, o sea, llegamos a 27 hasta los 1000, y de ahí subimos y encontramos el nivel de condensación por ascenso a los 850, y eso nos va a dar la razón de mezcla de la parcela de aire, que va a ser igual al RS el RS de la temperatura del punto de rocío. Entonces podemos bajar por esta línea nuevamente hasta los 1000 hectopascales, y va a poder encontrar entonces la temperatura del punto de rocío, que va a ser aproximadamente 15 grados Celsius. ¿Se entendió eso? Sí, Ya. Entonces esto también nos va a dar el R de la parcela de aire, que va a ser la línea que pasa por acá al medio, que es entre 10 y 12, 11 gramos partido kilogramo, y el nivel de condensación por ascenso, ya lo sabemos, es 850 hectopascales. Entonces todo eso podemos saber a partir de estas condiciones iniciales. Luego, la superficie se ubica a 950 hectopascales y tiene una temperatura de 20 grados Celsius con una temperatura de punto rocío de 13 grados. ¿Cuál es la temperatura de bulbo húmedo? Ya, para esto entonces, tenemos como condición inicial que es 950 hectopascales y tiene una temperatura de 20 grados Celsius con una temperatura de rocío de 13 grados Celsius. Entonces acá lo que se hace para obtener la temperatura de bulbo húmedo en ese mismo nivel es que tenemos que forzar la parcela de aire a subir por la adiabática seca, y cuando alcance su nivel de condensación por ascenso, bajamos por una adiabática húmeda hasta el nivel en donde comenzamos, ¿ya? Entonces acá dice que tenemos en el nivel 950, empezamos con 20 grados Celsius, entonces subimos por la línea isotérmica, por la isoterma de 20 grados hasta los 950 hectopascales. Luego dice que tenemos una temperatura de razón de punto de rocío a los 13, entonces a los 13 hago lo mismo, subo por la isoterma hasta los 950 hectopascales, y ahí intersecto con una línea de RS constante, en este caso 9,5 creo que le puso 9, pongámosle por ahí. No importa porque no nos hace calcular el HR. Y por el otro lado, por la temperatura de la parcela de aire, empezamos a subir por la adiabática seca, y cuando intersectamos con esta línea de RS, dada por la temperatura del punto rocío, bajamos por la adiabática húmeda, ¿ya? Entonces eso va a dar la idea de obtener una temperatura de bulbo húmedo, porque de alguna manera cuando se condensó o cuando empezó la condensación esta parcela de aire, en vez de bajarla por la adiabática seca, la bajamos, digamos, como con un paño. Bajamos esa parcela de aire con un paño húmedo, que nos estaría dando este ejemplo del termómetro del bulbo húmedo, y ese es el efecto que le estamos aplicando al bajarla por la adiabática húmeda. Le estamos incorporando el efecto de que haya un cambio de fase, ¿ya? Sin haberlo. Y eso nos va a dar entonces que la temperatura de bulbo húmedo es de 16 grados Celsius. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Rocío, disculpa, la diabática húmeda son esas líneas verdes, ¿o no? Sí, son las líneas verdes que están como medias curvas. Sí, sí, ya bacán. Fíjate que algo interesante de esto es que cuando vamos a niveles en altura, la diabática seca tiende a mantener el mismo comportamiento que la diabática húmeda. En realidad la diabática húmeda se parece a la diabática seca. ¿Por qué pasa eso? ¿Se les ocurre? Al menos para temperaturas bajas. ¿Puedes repetir eso, Rocío? Si se fijan, sí, claro, si se fijan, para las temperaturas que no son extremadamente altas, la curva de la diabática seca de la diabática húmeda tiende a parecerse a la diabática seca acá en altura. Fíjense que son casi las mismas arriba. Abajo son súper distintas, casi llegan a tener un ángulo muy distinto entre una y otra. Arriba no. ¿Por qué pasa eso? ¿Es porque ya no hay tanto vapor de agua a esa altura? Claro, sí, Diego, esa es la respuesta. Exactamente, esa es la respuesta. Sucede que como ya no hay mucho vapor de agua en la atmósfera, no hay procesos relevantes de liberación de calor latente,
Y por lo tanto, ya las curvas tienden de hecho a ser lo mismo, tienden a ser exactamente iguales el comportamiento de ambas curvas a falta de vapor de agua. ¿Ya? Creo que estas son las que ya no hice. Ah, estas ya. Va a llegar un punto en que vamos a tener que hacerlo nosotros y ahí va a ser entretenido. Entonces, una parcela de aire posee una presión de 975 hectopascales, temperatura de 15 grados Celsius y razón de mezcla de 1.8 gramos partido kilogramo. Saquen esa R de ahí porque qué ordinario. Es G partido kilogramo. ¿Ya? Determina humedad relativa, presión de saturación y temperatura virtual de la parcela ocupando las fórmulas primero. Ya, acá se pusieron medio pesados. Determina humedad relativa y presión de saturación de la parcela ocupando el diagrama SQT-LO. Ya, entonces primero usemos las fórmulas, como nos piden acá. Dice, entonces como condición inicial que tenemos 15 grados Celsius, una presión de 975 hectopascales y un vapor, una razón de mezcla de la parcela de aire de 1.8 gramos partido kilogramo. Entonces nosotros queremos calcular la humedad relativa, que es igual a la presión parcial del aire sobre la presión parcial de saturación de esa parcela de aire. Esto es relativamente igual, acá va un sim, razón de mezcla sobre razón de mezcla saturada, y entonces acá nosotros solamente tenemos razón de mezcla, nos falta la razón de mezcla saturada. No pesquen esto porque aquí me adelanté. ¿Y cómo calculamos la razón de mezcla saturada? Bueno, partimos con la presión parcial saturada a cierta temperatura, que son 15 grados Celsius. Reemplazamos entonces la fórmula, la ecuación que les puse en las clases anteriores, o sea, las diapositivas anteriores, y así entonces vamos a poder obtener esta presión parcial a esa temperatura. Y por otro lado, sabemos nosotros que la razón de mezcla de saturada va a ser igual a epsilon por la presión parcial saturada, que ya la calculamos, sobre la presión. La presión es 975 hectopascales por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque esta W se los van a dar en kilogramos. Entonces les va a quedar un valor muy chiquitito, muy, muy chiquitito. Y ustedes tienen que multiplicarlo por 1000 para que les quede en gramo partido kilogramo, ¿ya? Y ahí les queda un valor de 10.96. Entonces, cuando nosotros pasamos este 10.96 al denominador del HR, nos queda una humedad relativa de un 16%. ¿Ya? Esto usando la fórmula. Y nos pide también calcular la temperatura virtual, que es T por 1 más 0.61 por la razón de mezcla, y eso va a ser igual a 15.1 grados Celsius. Y ahora, la diferencia entre uno y otro. Pues, hay diferencia entre la temperatura y la temperatura virtual, y si la hay, es mucha. ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia quizá no es tan grande como ustedes creerían? Porque igual el valor de W no es tan grande, po. O sea, el valor de la razón de mezcla. Exacto, exacto, Alejandro, esa es la respuesta. La razón de mezcla no es tan grande y eso se ve, también se visualiza en la humedad relativa, que también es baja, aunque la humedad relativa igual depende de otros factores, pero 1.8 gramos partido kilogramo es muy poquito, entonces la diferencia entre la T y la temperatura virtual es baja. Sin embargo, sí hay una diferencia, ¿ya? Entonces, cuando ustedes en la otra clase, en la otra auxiliar, me imagino que ya vamos a dibujar un diagrama sobre unos datos, ¿ya? Sobre un radiosondeo, y ahí vamos a nosotros graficar los datos, y ahí ustedes tienen que graficar la temperatura virtual. Entonces, sea 0,1 o sea, puede llegar a ser 1 grado, si es que hay mucha humedad relativa, entonces igual tienen que tener cuidado y siempre hay que calcular. O sea, en los SQT ustedes tienen el W, ustedes tienen la razón de mezcla, entonces ustedes pueden calcular la temperatura virtual fácilmente, ¿ya? Entonces, súper, gracias Alejandro. Entonces, dice después que calculen, utilizando estas mismas condiciones iniciales, determina humedad relativa y presión de saturación de la parcela ocupando el diagrama SQT. Entonces ahora vamos al SQT y dice que tenemos 975, 15 grados Celsius y 1.8. Entonces ahí el nivel 975 y la temperatura 15 grados Celsius. Entonces por la isoterma del 15 subimos hasta los 975 y ahí entonces encontramos nuestro RS que es 11, ¿ya?
que sería lo que calculamos acá, chiquillos. Este WS, perdón, 10.96, acá es 11, así que estamos bien. Ahí pueden ustedes corroborar después su información y eso nos permite entonces calcular la humedad relativa, que es 16%. ¿Ya? Y lo otro que nos pide es determina humedad y presión de saturación de la parcela ocupando el diagrama SQT. Ya, la presión parcial de la parcela, acá no puse, pero salió también 17.24. La calculé utilizando la razón de mezcla de saturación, que es 11, por la presión, que es 975 dividido en epsilon. Y así obtuve también la presión parcial de la saturación y me dio 17.24 acá en el SQT. ¿Ya, chiquillos? Así que eso, no preguntaba la temperatura del punto rocío, pero también lo podríamos haber calculado con esto, porque teníamos la razón de mezcla, entonces podríamos haber llegado acá isobáricamente hasta la razón de mezcla de la parcela, que era 1.8, y habríamos obtenido que la TD era menos 10. No la preguntaban, pero también la podríamos haber sacado. Ya, sigamos. Esto también la hice. Determine la humedad relativa y la temperatura del punto rocío para una parcela con temperatura de 18 grados Celsius, presión 1000 y razón de mezcla 6. Ya hemos hecho esto muchas veces, ya estamos expertos. Buscamos entonces el nivel de 1000 hectopascales, los 18 grados Celsius, subimos por la isoterma. Acá entonces tenemos que el RS es de 12 y bajamos entonces hasta los 6 gramos partido kilogramo y encontramos que la TD es 7 grados Celsius, porque acá este es RS6, que es la cantidad de razón de mezcla que tiene la parcela. Bajamos por la isoterma y llegamos al 7. Entonces 7 grados Celsius la TD. Y eso era lo que nos preguntaba. Y la humedad relativa es W, que sería 6 partido por WS, que es 12, 20%. Ya. Luego, determina razón de mezcla y temperatura de punto rocío para una parcela con temperatura 5 grados Celsius, humedad relativa 90 y presión de 950. Entonces acá 1000 hectopascales. Este no lo hice. Ya, chiquillos. Manos a la obra. Dice. Determina razón de mezcla y temperatura de punto rocío para una parcela con temperatura de 5 grados Celsius. 5 Rocío, grados Celsius. Dime. ¿es 50 o no? La humedad relativa que estaba ahí. 90. No, la anterior que mostraste. 50, sí. Ya. Gracias. Gracias, Cristóbal. 6 dividido en 12, 50. Ya. ¿Me ayudan entonces ahora? Dice, ustedes lo pueden hacer entonces ahí en paralelo. Dice humedad relativa del 90%. Del 90%. Y presión de 950. 950 y acá este W se va porque no nos dicen esa info. Entonces copio esto y lo pego acá y me quedo con eso. Entonces dice, borramos estas cosas. Dice que estamos a los 950, entonces esta línea negra la pongo en los 950. Y dice que la temperatura es 5 grados Celsius. Ya, tuche. La temperatura es 5 grados Celsius, entonces subo el 5 grados Celsius hasta este punto. Y obtengo mi WS, que en este caso es como 6,5, así que dejémoslo en 6. Y ahí subimos. Claro, da como 6 el RS. Entonces tenemos el RS, R sub S. Tenemos RS igual 6 gramos partido kilogramo. Enter. Ya, ¿qué más? Tenemos que el HR es un 90%, entonces tenemos que 0.9 o R va a ser igual a 0.9 por 6. ¿Cuánto? 5.4. 5.4 gramos partido kilogramo. Vale. Entonces ahí tenemos el R. ¿Qué más nos pedían? Determina razón de mezcla y temperatura del punto de rocío. Entonces ahora que tenemos la razón de mezcla, podemos bajar por esta misma isóbara hasta encontrar el 5.4 y, a ver, busquémosla. 5.4, no está tan lejos el 5. Está bien, está bien, tiene un 90%.
Entonces el 5.4, dejémoslo por ahí. El 5.4 está como por ahí, sí. Entonces la temperatura va a ser como más o menos como unos 4 grados, la temperatura del punto de rocío. Unos 4 grados Celsius. 1 grado menos. Tiene todo el sentido del mundo porque la parcela de aire está súper húmeda. Ya, sigamos. Sigamos con este ejercicio ahora. Dice, una parcela de aire presenta una temperatura de 25 grados Celsius, presión de 1000 y humedad relativa 35. Ya, 1000, 35, 25. 35 de temperatura. Ah, no, 25. Y temperatura 35. Humedad relativa 35. Determine temperatura punto rocío, razón de mezcla saturación, presión de vapor saturación, temperatura potencial y nivel de condensación por ascenso. Ya, ese está más denso. Entonces, lo primero, busquemos dónde está la cosa. Dice 25 grados Celsius, entonces corro mi línea, hay 1000 hectopascales. Bajo la línea hasta 1000 hectopascales y busco el 25. ¿Ustedes lo hacen a mano o lo hacen en PowerPoint igual? Ya, 25. Entonces el HR es 35, entonces 0.35 por, en este caso, hay que buscar la razón de mezcla saturación. R igual. La razón de mezcla saturación va a ser como 18 o 19. 19 gramos partido kilogramo. Y eso hay que calcularlo. 6.65 gramos partido kilogramo. Ahí tenemos el R entonces, que era lo primero que nos pedía. Luego nos pide, pero acá tenemos esto que está ahí. Luego nos pide, a ver, bueno, con eso podemos obtener la humedad relativa. La humedad relativa ya la tenemos, entonces con eso podemos obtener la TD. Entonces la TD, a ver, buscamos hacia atrás donde está el 6.65 y está como por acá. 6.65 y ahí vemos la temperatura en los 1000 hectopascales. Intersectado con esa curva da como 8 grados Celsius. Vamos bien, ¿cierto? ¿Alguien me dice si cometo un error? Rocío, ¿tú ocupas R en vez de MATLAB? ¿Sí? Sí, ¿Y ustedes? bueno. No, ¿Tú con también, el curso, Gustavo? un poco sí, pero en el otro curso no enseñan con En MATLAB. MATLAB. Sí, pero R yo encuentro que es bueno, es re bueno. Yo uso R. Sí. Porque encuentro que es como una mezcla, un híbrido entre Python y MATLAB. Y además tiene unos paquetes súper buenos de análisis estadístico de modelos. Y yo uso harto modelo numérico. Entonces, cuando quieres regrillar y cosas así, está bueno. Mira, yo creo que hay que saber usarlos todos. Así que, si saben usar MATLAB y R, bacán. O sea, así que igual mejor que enseñen en MATLAB, aunque nadie usa MATLAB. Sí, por parte que R es gratis. Sí, pues de hecho, esa es la gran razón, pues, R es gratis. Y de hecho, yo estuve en una pasantía en Barcelona, allá, o sea, para trabajar en mi tesis, y cuando llegué allá yo quería trabajar con mi MATLAB, y nadie usaba MATLAB, o sea, es que todos usaban R, y eso fue allá en Europa. Entonces ahí caché, dije, ya,
como si en otros centros de investigación trabajan con eso, tienes que hacer la transición, o R o Python. Así que eventualmente, después cuando empiecen a hacer sus tesis, es buena idea ponerse como desafío hacer las tesis en otro lenguaje de programación. Y ahí van a terminar aprendiendo. Yo hice eso. Entonces la tesis la hice en R y terminé aprendiendo R, ¿cachai? Porque como te pones una meta, termináis haciéndote experto igual. Así que Igual eso, es pues. práctico porque hay caleta de profes que trabajan en MATLAB y enseñan en MATLAB todavía. Sí, pues. De hecho, por eso todavía siguen enseñando en MATLAB en el curso del magíster. Yo hablé con el Sergio es su auxiliar, ¿cierto? Sí. Y yo hablé con el Sergio y le dije, oye, ¿por qué no se han pasado a...? Y sé que, sí, pues le dije hace unos meses. Y me dijo que algo habían dicho con el Juan Pablo, alguna razón habían encontrado que por qué era mejor en MATLAB. Creo que era más intuitivo de enseñar. Porque igual hay personas que llegan al magíster que no saben programar. Y cuando uno está empezando, igual MATLAB resulta más intuitivo. Pero no sé si me dijo eso, capaz que me esté truqueando, pero yo le dije al Sergio y el Sergio me dio la razón de por qué no. Así que hay una razón. Yo le dije al Sergio, porque hasta el Sergio usa Python. Yo le Sí, sí, él le lo dijo. dije, sí, pues el Sergio empezó con Python hace como 2 años, cuando estábamos fuera de pandemia. Me acuerdo que estábamos en la oficina y empezó él con Python. Y, que se enamoró de Python, ahora hace video, el Sergio hace clases, hace hartas cosas él. Y aún así tiene que estar obligado a trabajar con MATLAB por ustedes. Así que imagínense. Pero eso, ya chiquillos. Bueno, sigamos con esto. Al final, como han visto, pura práctica nomás, po. Si no es difícil esto. Ya, ahora igual se vienen unos ejercicios más peludos y con eso cerramos porque ya son como las 7. Entonces estábamos en este y decía, ¿qué más nos pedía? Temperatura punto rocío, razón de mezcla de saturación. Ya, entonces la razón de mezcla de saturación parece que hay que usar una fórmula, ¿cierto? Entonces, la razón de mezcla de saturación, ya sacamos la razón de mezcla de saturación, po. Presión parcial claro, presión de vapor y presión de saturación. Esa sí que hay que obtenerla. Entonces, el ES lo podemos obtener con la fórmula grande a partir de la temperatura, o también lo podemos obtener con esta ecuacioncita que está un poquito más arriba, que era siempre se me olvida. WS Con el épsilon. 062. Es, allá, ¿cómo? ¿Me la decís? WS ¿Ya? por presión ¿Ya? partido Partido en épsilon, 0,622. S. Ya, vale. Entonces ahí reemplazamos el WS, que es 19, 19 por la presión, que en este caso es 1000 hectopascales, dividido en 0,622. Lo ponemos en hectopascales y no en pascales porque nos va a dar el resultado es presión. Entonces el resultado va a ser en hectopascales. Y entonces 19 por 1000, capaz que nos dé porque está el 19, yo creo que el 19 hay que dividirlo en 1000. Sí, me tinca porque está en gramos. Y 0,622. Veamos. Y ahí da un S de 30. Claro, porque si no lo dividimos en 1000 el 19, ¿qué pasa? No es mucho. En hectopascales, 3000 hectopascales, no. Esto es 30. Entonces acá, chiquillo, 19 dividido en 1000 y después por 1000. Rocío, una consulta, disculpa, ¿Sí? cortito, que tuvimos una lectura de Roger y Yao. Yo personalmente la encontré difícil. La encontré difícil y hay Oye, conceptos que todavía no te... ¿Ah? Roger y Yao, un libro muy difícil. Y A creo Roberto le igual hay encanta. conceptos que no me quedaron tan claras, pero ¿tú recomiendas tal vez estudiar con el Wallace o no sé, o con otro para el control? Sí, quedémonos con el Wallace nomás. Y mira, en el control no va a salir lo que sí puede salir en el control del Roger es en las cosas teóricas. Ya, o sea, Porque el Roger es bien bueno para lo teórico. estaba viendo que el capítulo 3 del Wallace tiene como todo, o casi todo lo que hemos visto. Sí,
Ah, O sí, sea, de hecho el capítulo termodinámica. sí, o sea, leyendo ese capítulo. Eh, sí, el Roger es como para las lecturas, para los test, es como para, a lo más les van a preguntar cosas teóricas del Roger. Quizás yo la verdad es que no leí el capítulo que le dieron de tarea para esta semana, pero voy a leerlo ahora que tengo un poco más de tiempo, a ver si la otra semana les meto algo en la auxiliar, a ver si es que yo veo que haya algo que sacar, pero no, en general el Roger es un libro muy teórico, extremadamente difícil Sí, para el curso. a mí sí, bacán, bacán. Wallace entonces. Sí, Ya, sí, gracias. el Wala es la bibliografía del curso. Y ahí Ya. nomás, claro, claro. Los otros son textos complementarios. ¿Qué estaba? Ah, ya. Em, Estábamos en este ejercicio gigantón. No, en este acá. Entonces, claro, ya sacamos temperatura punto rocío, razón de mezcla, saturación, presión de vapor de saturación. Nos falta temperatura potencial y nivel de condensación por ascenso. Ya, vamos con el nivel de condensación por ascenso. Voy a copiar una de estas líneas de acá arriba. ¿Está? Y la pongo acá abajo. Entonces, el nivel de condensación por ascenso va a empezar en el 1000 y va a subir por esta línea café hasta bájale, hasta que se intersecte con la línea del RS, de la temperatura al punto rocío. Y eso ocurre a los 800 hectopascales. Entonces, nivel de condensación por ascenso, 800 hectopascales. Ya, y también nos preguntaban el E, y el E se calcula con el HR. Entonces, E va a ser igual a HR por ES. Eso va a ser igual a HR era 0.35 por el S que era 30, 10, 10.5. Y ahí calculamos todo lo que nos pedían, creo. Dice temperatura potencial. Ya, ¿cuál es la temperatura potencial, chiquillos? Buena pregunta. La temperatura que se alcanza llegando a la parcela a los 1000 hectopascales. Sí, esa es la temperatura, la definición de la temperatura potencial. Y en este caso, ¿cuál es? ¿Qué valor tiene? O sea, la pregunta es, ¿qué valor tiene esta isolínea? 25. Y esa es la respuesta. $25°C. ¿Ya? Rocío, ya lo habéis dicho, no caché, quizás lo dije ni caché que lo dijiste, lo siento. Dime. No, lo que te había dicho era la temperatura potencial. Ah, ¿tú lo habías dicho? No. Ah, no caché, no caché. Te lo dije cuando te lo dije, estaba un poco distraído y no caché si ya lo había dicho. Ah, ya, tranqui, sí. Viernes. Viernes cosas. Ya, otro ejercicio ya de como de los peludos de los que pueden entrar en la prueba. Bueno, todo puede entrar en la prueba, pero ya estos últimos tres son como los brígidos. Entonces vamos con este. Uy, nos quedan 15 minutos. Y más encima yo no les di ni recreo. Qué mala persona soy. Pero esto es lo último de la semana. Oye, ¿y cómo están con los otros ramos? ¿Con el Bien, de... tenemos ¿Bien? control. Ya ¿Ya tenemos ahí? ¿Todo bien? control. Todavía no tenemos el control, po. Ya, No es todavía que no. hemos hecho 2 tareas y entregaron la nota de la primera, ¿no? Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo les fue? Más o menos. No, Oye, se hacía el más. bien. Ah, ya, no, sí. Así el magíster, chiquillo, yo no es nada fácil, no es nada fácil, no se desmotiven con notas chicas. Sí, sí. En general,
A veces medio sufrido, pero va bien, va bien. Tiene buena estadística, así que lo van a pasar bien. Ya, entonces dice, a continuación se abordará un problema con condiciones de tipo FEN. Esto corresponde a cuando el aire húmedo forzado a ascender por una montaña alcanza el nivel de condensación por ascenso, continúa ascendiendo, presenta fenómenos de precipitación, desciende con una menor razón de mezcla y finalmente al llegar a la misma altura inicial presenta una mayor temperatura. Para esto, como estado inicial, se tendrá una parcela de aire con temperatura 17 grados Celsius, razón de mezcla 8 y presión 950. 950, 27 y razón de mezcla 8. Razón de mezcla 8, 8 gramos por kilogramo. Este es el R. Ya. Después dice, estima la temperatura final de la parcela si la razón de mezcla de este viento al otro lado de la montaña es 4 gramos por kilogramo. Pista, por simplicidad suma que toda el agua líquida es precipitada. Vale. Entonces dice 950. Ya subimos la cosita a 950. Temperatura 27. Vamos entonces la roja al 27 y la elevamos hasta los 950. Vemos el RS ahí, que es como 23 el RS. Ya. Después dice, el R es 8, entonces busquemos el 8, está ahí. Y ahí nos va a dar la temperatura del punto rocío, entonces. A ver, eso ahí. Y ahí nos dio la temperatura del punto rocío, que es 10, la temperatura del punto rocío. Pero no nos piden eso, así que no importa. Después dice, eleve la parcela por la diabática seca hasta encontrar su nivel de condensación por ascenso. Listo, encontramos el nivel de condensación por ascenso. Y después dice, sígala elevando, pero no dice hasta cuándo. Dice, esto corresponde a aumentarla, desciende una versión y llega a la misma altura. Me imagino que hay que subirla hasta estrujarla, hasta que no le quede más vapor de agua. Porque dice que quiere que precipite todo el agua, todo el agua. Eso dice, ¿cierto? Dice, asuma que toda el agua líquida es precipitada. Ah, pero el agua líquida. Ah, ahí está, dice, estime la temperatura final de la parcela si la razón de mezcla de este viento al otro lado es 4. Ah, y ahí nos dio la razón. Entonces hay que apretarla hasta que queden 4 gramos por 4, hasta que queden 4 gramos partido kilogramo. Entonces, a ver, voy a insertar otra línea, forma. Vamos a insertar una línea así como media curva. No, esa no me gusta. Vamos a insertar así como media curva, eso. Listo. Y desde acá ¿hasta dónde? Hasta el 4, hasta que le queden 4, dice. 4, ahí está el 4. 4, ¿cuánto? 4 gramos. Ya, hasta entonces la elevo hasta que tenga 4 gramos partido kilogramo. Pero la razón de mezcla inicial era de 8. Entonces igual hay 4 gramos de vapor de agua que pasaron a ser agua líquida, ¿ya? Entonces ahí cambio, le voy a poner otro color. Naranja. Va, bájale. ¿Qué estoy haciendo, señor? Sin relleno. Y ahí sí. Ya. Entonces ahí subí, llegué, o sea, empecé a los 27 grados Celsius, a los 950, subí por la diabática seca hasta que me encontré con la RS igual R, o con la temperatura del punto rocío, y después subo por la diabática saturada, que son estas líneas más verticales, y llego hasta los 4 gramos partido kilogramo, porque dice que después tiene que bajar con esa cantidad. O sea, dice al otro lado de la montaña llega con 4 gramos, o sea, no pierde todo, no precipita todo, precipita la mitad nomás. Y dice que la mitad la precipitó. Dime. ¿Por qué subiste por la adiabática húmeda? ¿Húmeda? La café claro. Porque... ¿Puedo contestar? Dale tú, sí. Es porque después de cuando llega al punto de condensación adiabático, después se empieza a expandir, pero con una variación de temperatura, claro, y con una variación de temperatura menor que está en esa curva.
que es la curva adiabática húmeda. Claro, esa es En la el respuesta. texto eran las condiciones el proceso pseudo-adiabático, que se le llama. Vale, cabrón. Claro, eso, sí, Diego. Y bueno, eso pasa porque ya ahí, de ahí hacia arriba empieza el HR a ser mayor que 100, entonces en estricto rigor empieza a haber condensación. ¿Ya? Vale. Vale, todo claro. Ahí Entonces después, tengo una consulta. Ahí tengo una sí. consulta, porque resulta que la lectura decía que esos procesos como que ignoraban el tema de que ese calor del agua líquida influyera en la temperatura del ambiente. Del ambiente, sí, pero no O de sea, la parcela del del aire. aire que digo. De la parcela del Del aire, aire. sí. Sí, o sea, el hecho de que sea una curva con otra inclinación significa que sí se afecta a la parcela de aire en sí. No sé si en general no el entorno de la parcela del aire porque es adiabática, pero sí hay un cambio de temperatura, Alejandro. No sé qué leíste, pero quizás se refería a otra cosa. Habría que ver qué es lo que viste. Sí, mejor. A ver, mientras yo termino mi Art Attack. Igual leí eso, igual me confundí. Como que esas eran de las cosas que encontré como complicadas del libro. Raro. No, Ay, en el Roger, ni me diga, ¿no? Dice, no me gusta ese libro. Porque en general, si es que eso fuera cierto, no existiría la diabática húmeda. Entonces no, y según yo, el hecho de que, bueno, no según yo, el hecho de que haya cambio de fase, sí implica un cambio distinto de la temperatura, sí o sí, o sea, eso es por la ley de la ley de la termodinámica. Entonces, eh, yo creo que tiene digamos, otro significado ese, digamos, afirmación. Me dicen, Dice quizás, que yo no lo leí, yo tengo que leerlo. lo que dice ¿Cómo? No estoy hablando ya. se muteó. Pero yo te lo puedo leer. Ya. Dice que the simplest case. Dice, este es el caso más simple porque el contenido del calor del material condensado no necesita ser considerado cuando se calcula la temperatura, el cambio de temperatura del aire. Pero ahí no entiendo cómo se refiere como al cambio de temperatura de la parcela, como que yo también, según yo, debería considerarse. Yo creo, Ese sí, pero no estoy de acuerdo con... A ver, ¿Y en qué así parte sale? es como dice. ¿En qué parte sale del texto? O sea, ¿en qué página? A ver. Es que tengo una versión en español también. es la 21. La 21 según Ya. las páginas o sea, el número de la página, como no el que dice el Ya, PDF. la Claro. 21. Claro, La pero lo que 21 dice, aquí por dice. ejemplo, Pseudo-diabatic process. Ya. Es al final de esa página. This is the simplest. Ahí. Case because the heat. Pero ellos sí consideran el calor latente de vaporización. Así que no se asocia directamente a este proceso, si no considerarían el L. claro, pero a lo que digamos nosotros, ¿a qué se refería con eso? Porque dice que no tendrá que ser tenido en cuenta al calcular los cambios de temperatura del aire. A ver, espérate que tengo que leer toda la frase. Mira, dice al principio, la condensación va a ocurrir y la liberación de calor latente va a tender a calentar el aire. Ya, o sea, de eso estamos seguros. As a result, the temperature will decrease
falling pressure at slower rate after condensation. To calculate the difference of the condensed water. On the ya. Ah, ya, yo creo que se refiere al proceso de cuando llueve, dice, porque después habla del proceso cuando sube el aire, cuando se está transformando, digamos, condensando el aire a gotita. Dice, the different alternative compared with the standard. Y bueno, pasa que cuando llueve, en general, también hay cambios de precipitación por el hecho de que llueva, o sea, digamos, de temperatura, in which it considers to be water which immediately precipitate. Entonces dice que esa agua no va a estar en el aire, no la va a sostener. Nos vamos a saltar el proceso de creación largo de creación de la gota, en donde, o de que la nube está arriba, y vamos a pensar que esa agua al tiro cae, porque el agua solo por el hecho de estar arriba genera al parecer procesos, ¿cachai? Entonces pasa que lo que se asume en este caso es que el agua cuando se condensa, esa agua va a caer, no se va a mantener como agua líquida arriba. Y eso es más complejo porque ya tiene que ver con la dinámica de nubes, de cómo una nube se mantiene, se sostiene o precipita. Y eso es materia más compleja. Yo creo que se refiere a eso. Porque de eso habla. Dice que ¿qué pasa con el agua después? ¿Se mantiene como nube o precipita? Y a temperaturas bajo cero. ¿Es agua o hielo? Las distintas alternativas son comparadas en textos estándar de meteorología dinámica, pero se llega al resultado final de que no es significativa afectada por las distintas suposiciones. El caso simple, entonces, se llama el proceso pseudodiabático, en que toda el agua condensada se asume que es agua que inmediatamente precipita. En este caso simple, esto es un caso simple porque el calor contenido del material condensado, es decir, del agua, no se considera en el cálculo de la temperatura. O sea, acá estamos hablando, chiquillos, del calor del agua. Dice, the heat content of the condensed material, o sea, el calor contenido en la gota. Y ese no se considera en el cálculo de la temperatura del aire, porque consideramos que precipita al tiro. Eso dice esto. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo leo eso. No Sí, habla del sí. aire. No habla del aire, habla de la gota. Pues sí, yo hablé del líquido en el aire. Ah, claro. Y el líquido en el aire, al parecer, cuando está en la nube, tiene un efecto en la temperatura, que al considerar que el agua, cuando uno sube por la diabática húmeda y se hace la nube, ellos consideran que eso precipita al tiro. No están considerando que se queda ahí un rato, porque al parecer eso sí tiene un efecto que todavía no lo sabemos porque todavía no hemos visto la materia de la nube. ¿Cachai? Buenísima la intervención. Me agradó un montón. Me dejaron con el ánimo más arriba porque con la clase anterior de los niños que no fueron, ajá. Entonces, ya este ejercicio es súper importante, entonces terminémoslo. Ya una vez que la parcela de aire alcanza a los 4 gramos partido kilo, esto sucede a los 550 hectopascales. O sea, la parcela llega hasta los 550 hectopascales y luego baja. ¿Ya? ¿Y cómo va a bajar esa parcela de aire? ¿Por qué línea va a bajar? Ya puse el resultado. Bueno, no va a bajar por la diabática húmeda, por la seca, claro. No va a viajar por la diabática húmeda porque ya una vez que empieza a bajar, se va a expandir y el RS va a volver a ser grande, va a dejar de estar saturada esta parcela de aire, porque toda el agua líquida que se hizo nube de aquí arriba precipitó, entonces eso se perdió y la nueva razón de mezcla de la parcela va a ser 4, ya no va a ser 8. Entonces, cuando empieza a bajar, el RS ya no va a ser igual a R, el RS va a empezar a ser más grande, la humedad relativa va a empezar a ser menor a 100. Entonces bajamos por la diabática seca hasta el nivel de partida, hasta la presión de partida, que sería 950, y ahí bajamos por la isoterma y vemos que la temperatura llegó a 40 grados Celsius. Y este es el famoso efecto FEN,
que lo que hice es que cuando una parcela de aire sube por la ladera de una montaña, alcanza el nivel de condensación por ascenso, precipita la razón de mezcla y luego desciende y se comprime adiabáticamente, aumenta su temperatura por el hecho de bajar por la adiabática seca y no por la adiabática húmeda. Entonces acá nos pide la temperatura final y ya la calculamos, es 40, subió un montón. Y eso pasa en Mendoza. En Mendoza hace mucho calor en el verano. Hay como 40 grados Celsius. Y Mendoza es seco en general, o sea, Mendoza tiene la precipitación del Amazonas igual de repente en Mendoza hay unas buenas tormentas en verano porque tienen todo el monzón de Sudamérica que les pega en el verano, pero en el invierno Mendoza es seco, porque toda la lluvia que nos llega a nosotros, a ellos les llega como calor, les llega como aire seco, ¿ya? Eso, sigamos entonces, a ver, escucha, son las 7:30, chiquillos, no alcanzamos a ver estos dos, pero veámoslo en la otra clase, si como les digo, no nos vamos a tomar una sola clase para esto, y me alegro mucho que hayan corrido el control, yo también estaba preocupada, de hecho ya me veía la otra semana haciendo una clase de todo el contenido, y entonces así la otra semana seguimos avanzando en esto, y probablemente en nubes, que es lo que les van a pasar después, y después dejamos una auxiliar para dedicarnos al control. Así que la verdad, súper buena idea, qué bueno que lo pidieron y esa es la flexibilidad del magíster, eso es bueno, eso me gusta mucho del magíster, cuando uno está en el pregrado de repente no, acá igual se considera, porque la idea es que ustedes aprendan y que den un buen control. Y el control parece que va a ser en vivo, no va a ser para la casa, así que... Sí, ya nos yo pensé dijo que ya... que va a ser en vivo. Yo no sé por qué le dio eso a Roberto, si un día a mí me dijo que los quería hacer para la casa, el año pasado lo hizo todos para la casa, pero bueno, quién sabe. Y en todo caso, no sé qué es mejor, de repente es mejor sacarse el cacho al tiro. ¿Y qué otra cosa le iba a decir, Ana? Pues que lo de las nubes, para los que llegaron después, que hice un Instagram de observadora de nubes, pero todavía no he subido nada, el fin de semana voy a subir como los videos que yo tengo. Entonces, si es que igual ahora se viene un evento bien bonito, que quizás no vamos a tener precipitación, pero sí vamos a tener nubes bonitas. Entonces, de repente, si ustedes le sacan fotos a nubes bonitas o un video, un timelapse, por ejemplo, me lo pueden mandar y yo igual les pongo ahí digamos, la fuente, las gracias y todo, porque quiero hacer esto así como a modo de divulgación científica. La idea es como ir explicando, como acá hay una nube no sé cuánto y cosas de ese estilo como entretenida, igual ustedes ahí me pueden ayudar a comentar como el curso. Y eso, de manera extra, nada que ver, pero yo sé que ustedes tienen la misma pasión que yo por la meteorología, así que por algo estamos todos acá. Así que eso, la idea es verla cotidianamente, ver como en nuestro alrededor, cómo vemos, cómo visualizamos, por ejemplo, el nivel de condensación por ascenso. Uno, por ejemplo, cuando ves nubes, en general las nubes tienen una base súper definida, puta, justo estas no, pero, pero cuando uno ve base de nube, hay unas nubes que tienen una base pero perfecta, que uno dice, oye, ahí está el nivel de condensación por ascenso. Por ejemplo, ahí está el nivel de condensación por ascenso, o sea, es una capa muy fina de nube. Ay, me puso como 1000 capas, está bueno. Pero es una capa muy fina de nube, por ejemplo, esta es una capa fina, pero fíjense que todas tienen la misma altura. Tienen la misma altura, entonces ese es el nivel de condensación por ascenso. Son cosas que se ven en la realidad, ya no estamos viendo una materia así que ustedes digan, ya, pero ¿cómo yo puedo visualizar eso? Bueno, ya estamos llegando a esa materia en donde uno puede empezar a ver las cosas que estamos estudiando. Entonces, a ver si les gustan las nubes y le sacan la foto a algo, me ayudarían harto porque así la gente se educa un poquito y típico que a todo el mundo le gustan las nubes, así que ahí directo a la fama, chiquilla. ¿Alguna duda con la materia o con cualquier cosa? Entonces nos vemos el otro jueves a las 6. Oye, ¿tú no podrías de repente hacernos cuando podría ser después del control quizás, como enseñarnos a ver, a los que no sabemos, estas cartas, las imágenes y todas esas cosas? Ah, Alejandro, lo vas a aprender eventualmente, pero si quieres verlo conmigo, yo encantada.
lo va a aprender en meteorología sinóptica, pero yo les puedo hacer una clase chiquitita para que sepan lo básico de ver estas cartas y así puedan por último ir mirando este año y lleguen mejor preparados el otro año. Sí, porque, Ya, sí, bacán. súper. Sí, porque incluso el profe bueno, nos muestra en la clase de repente cartas, yo tampoco sé leerlas, y en un control igual habían cartas, y yo pasé nomás, Ah, sí, 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 esperando sí. que no me preguntaran de eso. No, sí, sí, yo de hecho al principio de la clase dije, pues que eso es lo difícil que podrían preguntarles, por ejemplo, de espesor de la atmósfera, con cartas. Entonces ustedes tienen que saber leer los mapas, tienen que saber hacer estimaciones sobre todo. Tienen que saber, por ejemplo, decir ya aquí entre estas dos líneas hay un, no sé, un 5 y listo. Entonces, saber estimar, esa es la palabra. Y no ser tan preciso, no ser tan así, oye, pero acá no hay número, no importa, estímalo, saca la media entre los dos valores. No importa, pero me dio 5 y era 6, no importa, está bueno, porque en realidad nosotros vemos órdenes de magnitud. ¿Ya? Tengo un compañero que es físico, el Camilo Menares, que capaz que le haga un curso. Y, o sea, un colega ya. Y el Camilo Menares es físico, y cuando llegó éramos compañeros, oye, ese hombre que la sufría, porque los físicos, no, que el error, que no sé qué, que cómo se te ocurre, que si el error es el doble, y como que todos los profes le decían, pero Camilo, así hacemos estimaciones y cosas así, y eso es lo que a él le costó al principio, la verdad es que nunca se le quitó, y en varios certámenes, o perdón, en varias pruebas le fue súper mal, le fue mal, porque no supo leer los mapas, y le fue mal al Camilo, que es un genio, él es un genio, y no tengo duda de eso, el mejor físico que conozco, el único físico sí que conozco. Ah, no, no, pero es seco, entonces él le iba mal en las pruebas porque no sabía leer los mapas, entonces sí, a ver si después del segundo control yo creo que vamos a estar con más tiempo, ustedes también. Ya, Bacán. Muchas gracias. vale. No, ustedes Gracias. qué bueno que vinieron todos porque estaba con una pena. Nos vemos entonces, chiquillos, el próximo jueves, ¿vale? Y Muchas bueno, voy a gracias. revisar Rocío. los test. Ya, que estén súper bien, Ya, jueves cuídense. a las 6 entonces, ¿cierto? Chao. Sí, nos vemos el jueves a las 6. Ya. Ya, Chao. que estén súper Chao, bien. Chao, que Chao, estés chao. bien. Gracias, Chao, Rocío. descansa. Que tengan buen fin de. Chao.